Hola a todos, este es un video para Maite o para todo aquel que lo necesite de matemáticas en inglés. Hoy vamos a ver el concepto de la división y vamos a repasar lo que veníamos trabajando con Maite, que eran los componentes de la división y algunas formas de representarlos. Para entender la división, primero hay que mirar la ecuación, que es la siguiente. La ecuación tiene estas diferentes partes. El dividendo, que es el dividend, el divisor, que es el divisor, y el quotient o el cociente, que es el resultado de la división. La división se puede representar de esta manera, como vemos acá, se puede representar como una fracción de 20 sobre 5 o en algunos otros lugares también se representa de esta manera. Aunque acá es más común esta manera o esta manera. La división también puede ser representada como sustracciones o restas sucesivas, es decir, as repeated subtractions. Por ejemplo, tomando el ejemplo que se ve acá, de 20 dividido 5, al 20 le vamos restando sucesivamente 5 hasta obtener el 0 y vemos cuántas veces tenemos que hacer esa resta hasta obtener 0. Por ejemplo, 20 menos 5 es 15, al 15 se le vuelve a restar 5 y nos da 10, al 10 se le vuelve a restar 5 y nos da 5, y al 5 menos 5 nos da 0. ¿Cuántas restas tuvimos que hacer para llegar a 20? Tuvimos que hacer 4 restas, por eso es que no, 20 también dividido 5 nos da 4. Otra forma de ver la división es by grouping o by sharing, que es tener un grupo desordenado de diferentes elementos, en este caso estos corazoncitos verdes o tollies, como dice acá, y tenemos en este caso 20 tollies, y para dividir en 5 tenemos que ver cómo agrupamos esos 20 en 5 grupos. Entonces, al agrupar en 5 grupos nos queda 4 tollies o 4 corazoncitos dentro de cada círculo. Por ende, 20 dividido 5 nos da 4, que son los 4 corazones que nos quedan dentro de cada círculo. Otra forma de representar la división es a través de los arrays o las matrices o los conjuntos ordenados, como se ven acá. Los arrays están formados por rows, que son filas, y por columns, que son las disposiciones verticales, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo de 20 dividido 5, tenemos 20 puntitos o 20 pelotitas que están distribuidos en columnas de 5 pelotitas cada una. Por ende, están distribuidos en 5 filas de 4 pelotitas cada una. Por ende, los 20 divididos 5 grupos que se formaron, nos quedan 4 pelotitas dentro de cada una. Por eso seguimos con el mismo resultado de 20 dividido 5 es igual a 4. Después, otra forma de representar la división es a través de un strip diagram, que es decir, un diagrama de barra que está particulado o está porcionado, y suponiendo que el total es 20, y vamos a escribir 5 veces 4, o vamos a porcionar toda esa barra total en 5 veces. ¿Cuántos nos tenemos qué cantidad o qué unidades tenemos que colocar dentro de cada cuadradito para que nos den en total 20, estén todos con la misma cantidad, siempre buscando la distribución igualitaria o equitativa? Y si relacionamos por último la división con la multiplicación, es decir, the division related to the multiplication,
vamos a observar que 5 por 4 es 20 o que 4 por 5 también es 20. Por ende, 20 dividido 5 va a ser 4 o 20 dividido 4 va a ser 5, que es lo opuesto, lo contrario. Bien, entonces ahí tenemos, repasamos otra vez el concepto de la división y las diferentes formas de representar una división. Teniendo en cuenta esto, tenemos entonces diferentes ejercicios, por ejemplo, disponiendo la división como arrays, donde en este caso dice, la consigna dice, o the direction dice, the divisor tells you how many x's to draw in each row. Draw rows of x's until the total number of x's is equal to the dividend. ¿Qué quiere decir esto? Que el divisor nos dice cuántos grupos de x tenemos que hacer, ¿sí? Mejor dicho, cuántas filas de x tenemos que hacer o cuántas x tiene que tener en cada fila, y vamos a hacer la cantidad de x hasta llegar a la cantidad del dividendo, es decir, en este ejemplo se ve que 12 es dividido 4, entonces tenemos que hacer en cada fila 4x hasta llegar hasta el número 12 y la cantidad de filas que vamos a obtener al final, que en este caso son 3, nos da el resultado de la división. Si volvemos a mirar, por ejemplo, el de 30 dividido 6, vamos a hacer en cada fila 6x, por ejemplo, de la siguiente manera: una x, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así vamos repitiendo en cada fila hasta llegar al número 30, que es el número del dividendo. Es decir, hacemos 6 acá, 6 en otra, 6 en otra, 6 en otra y 6 en otra fila, y vamos a ver cuántas filas en total formamos, que en este caso son 5 porque 30 dividido 6 es 5. Entonces tenemos que hacer este ejercicio de esa manera, dibujando en cada fila la cantidad que nos indica el divisor, la cantidad de x que nos indica el divisor, hasta llegar a la cantidad que nos indica el dividendo y contar al final cuántas filas en total formamos en este array o en esta matriz para ver cuál es el resultado de la división. De la misma manera, o sea, trabajando de la misma manera con matrices, también vamos a mirar qué división representa cada una de estas matrices, es decir, contar cuánta cantidad de filas tenemos o cuánta cantidad de columnas y cuántas x en total para saber las divisiones correctamente. Y por último, tenemos también para practicar la división como una sustracción repetida. Por ejemplo, en el primer caso, donde tenemos 12 dividido 6, ¿qué tenemos que hacer? Al 12 le vamos restando de 6 unidades hasta obtener 0. Y vamos a contar cuántas sustracciones obtuvimos en total para saber cuál es el resultado de la división. Entonces, pues, hacemos 12 menos 6 es 6 y 6 menos 6 es 0. Tuvimos que realizar dos sustracciones, entonces 2 es el resultado de esa división. Y por último, repasamos cómo es la división by grouping o by sharing, donde tengo que ir agrupando de acuerdo a cada una de las preguntas. How many groups of 8, o sea, cuántos grupos de 8 velas puedo formar en el primer caso. En el segundo, how many groups of 2, es decir, cuántos grupos de 2 mariposas. How many groups of 6, cuántos grupos de 6 manzanas. Y en el último, how many groups of 5, cuántos grupos de 5 globos terráqueos o de 5 planetas Tierra, 5 planetas Tierra. Entonces, y el resultado va a ser el resultado de la división. Por ejemplo,
How many groups of 2? Para las mariposas hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 grupos de mariposas, 9 grupos de 2 mariposas, por ende el resultado de la división va a ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 dividido 2, porque A grupo de a 2 mariposas es 9, que son la cantidad de grupos en total que obtuve. Bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya servido. Nos vemos la próxima.